Bueno, lo que faltaba ya para el duro, una GoPro. Esto es una GoPro de lentes intercambiables que se le pueden cambiar los objetivos, pero ¿qué es esto, tío? Madre mía, le puedes poner el objetivo que quieras, de la categoría que quieras, con zoom, fijo, ojo de pez, macro, lo que te dé la gana, porque es una montura universal micro 4 tercios. Esto es alucinante. Se llama Mission 1 Pro ILS, que ILS quiere decir de lentes intercambiables. Y aquí te voy a contar todas las novedades que incorpora y te voy a decir todo de lo que es capaz esta cámara. Pero bueno, ¿esto es una cámara de acción? Bueno, ahora te lo diré. Porque hay algunas cosas que tienes que saber antes de valorar comprártela. Tienes que saber si es la cámara para ti o no lo es, porque cuidado, cuesta un dinero. Y si te la compras, es importante que tengas la mejor experiencia, porque si no, pues quizá te interesa más comprarte la Mission 1 Pro, que es esta. Te voy a contar todo lo que tienes que saber sobre la Mission 1 Pro ILS, la ILS sobre todo, pero antes un mensaje patrocinado que te puedes saltar cuando quieras, porque para eso está este vídeo, dividido en capítulos, pim, 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 y te lo saltas y ¡empezamos! ¿Pero cómo? Con la turra que te damos los youtubers, ¿todavía no sabes que no hace falta pagar una fortuna para tener Windows profesional y Office profesional de Microsoft en tu ordenador nuevo? Pues eso es porque todavía no conoces las bondades de KissFan. Es que hace casi 3 años que te lo recomiendo. Consigue Windows 11 Pro por 13 euros o Microsoft Office Profesional por 25 euros, según la versión que elijas. Y si compras un pack todavía te sale más barato. Busca el enlace en la descripción de este vídeo, entra en la oferta que quieras y ponle mi código de descuento. Y acuérdate que al pasar por caja puedes pagar con PayPal, con tarjeta de crédito o con criptomonedas. Y en menos de 10 minutos tendrás la clave de licencia original, auténtica, segura y genuina de Microsoft en tu buzón de correo. Y si tienes algún problema, tienen servicio de atención al cliente 24 horas. Pásate por las ofertas de KissFan y ahórrate un dinero. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, familia, pues ya sabes que este vídeo es una review, es un vídeo análisis sobre la cámara Mission 1 Pro ILS, que en esencia es lo mismo que la Mission 1 Pro. Lo que pasa es que esta tiene lentes intercambiables y esta no, esta viene con una lente fija. Hay algunas cosas que tienes que saber, pero antes déjame contarte un poco sobre el diseño de la Mission 1 Pro ILS. Como puedes ver, es una cámara que tiene un accesorio que es esta jaula. Vamos a quitarle la jaula, ¿veis? Si le quito la jaula y la empuñadura, pues tenemos... Esto ya se parece más a una GoPro, ¿no? Vamos a entenderla. Mira, ¿ves? Este soy yo. ¡Hola! ¿Qué pasa? A ver, me voy a enfocar ahora. A ver, ahora. ¿Algo más enfocado estamos? Algo más enfocado estamos. Pero, bueno, esta es una de las primeras críticas. La pantalla de delante no tiene un indicador para decirte si está enfocado o no. Por lo tanto, los vídeos selfie que te puedas hacer, nunca vas a saber si estás enfocado o no, a menos que utilices una aplicación que se llama Mission Monitor. ¡Ajá! Con Mission Monitor, si tú conectas la aplicación esta, porque solo puedes hacerlo con cable, ¿eh? Si tú la conectas a través de cable, se va a conectar en pocos segundos y ya vas a ver aquí si estoy enfocado o no. ¿Ves? Aquí lo ves. Esta es una aplicación crucial, fundamental en el mundo este, y si fuera Bluetooth pues todavía mejor. Bueno, vamos a hablar del cuerpo de la GoPro Mission 1 Pro ILS. Como sabéis, es un poquito más ancha, es un poquito más grande, pero nada, sutilmente más grande que la Giro 13, un poquito más grande, ¿veis? Así. Ahora lo ponemos así y lo podemos ver. En cualquier caso, el resto es básicamente lo mismo. Pantalla delantera de 1,5 pulgadas aproximadamente, pantalla trasera de 2,5 pulgadas, la delantera no es táctil, la trasera sí lo es, y es con lo que controlas, gestionas todo básicamente en la cámara, con el sistema operativo y con la interfaz que ya conocemos de GoPro. Botón lateral de encendido y cambio de modo de disparo y de grabación, botón superior para capturar las fotos, compartimento lateral, como puedes ver, para la batería, para la tarjeta de memoria y para el puerto USB, que también sirve como puerto de salida y entrada multimedia. Lo que pasa es que la puertecita esta no sale, ¿eh? Hay otras
marcas que sí la sacan, vale. Y luego por debajo tenemos este soporte, este enganche, que es tanto para rosca universal de 1/4 de pulgada como para el enganche habitual de GoPro, con esos 3 pitos que tiene, que no sé cómo se llama. Tiene que tener algún nombre, pero no sé cómo se llama. Y luego por delante, aquí viene la joya de la corona. Tenemos esta montura micro 4/3 que deja al descubierto, cuidado eso, cuidado con eso, que dejas al descubierto el sensor directamente, sin ninguna protección ni nada. O sea, nosotros que estamos tan acostumbrados a meterle tantas protecciones, tantas capas por en medio y tantos cristales y tanta cosa, aquí tenemos el sensor al descubierto. Y no solo eso, sino que cuando tú te compras la cámara, la cámara te viene tal que así. Vale, con una tapa aquí, perfecto, pero te viene sin el objetivo se vende aparte. No me gustaría que nadie se quedara frustrado porque le viene la cámara y dice, bueno, pero si no tiene lente. No tiene lente, viene sin lente. Las cámaras buenas solo se vende el cuerpo. Aquí, gracias a GoPro, pues nos han invitado con un Laowa, que es un objetivo de 7,5 milímetros, con apertura regulable, f2, pero también la puedes llegar a poner, bueno, a una magnitud más alta. Es un objetivo que en realidad está bastante bien, lo que pasa es que, bueno, ahora hay que contar una serie de cositas más. Pero antes déjame decirte que, igual que la Mission 1 Pro, que yo creo que si quieres saber muchos más detalles, este vídeo va a ser las cosas que tiene de especial la Mission 1 Pro ILS. Pero si tú quieres saberlo todo, tienes el vídeo review de la Mission 1 Pro normal, que en cuanto a especificaciones y modelos de grabación y modos y no sé qué y no sé cuántos, son lo mismo. Lo que pasa es que esta ya viene con la lente y aquí le puedes poner la que tú quieras. Pero sí, efectivamente, tiene un sensor que es de 1 pulgada. Es un sensor bueno. Dentro de las GoPro es el sensor de mayor tamaño que hemos podido encontrar en una de estas cámaras de acción. De modo que vas a tener la mejor calidad de imagen de todas las cámaras GoPro, vas a tener, dicen, la mejor sensibilidad ante la luz baja, aunque yo ahí, luego verás algún ejemplo, creo que todavía hay margen de mejora, que está bien, pero todavía hay margen de mejora. Vas a tener la posibilidad de grabar en 8K Open Gate, que Open Gate, para entendernos, es 4x3 o 3x4. 3x4 es lo que eran las teles de tubo catódico antiguas y normales. Lo que pasa es que aquí, como estamos acostumbrados al 16/9, horizontal 16/9, vertical 9/16, pues nos parece que 3x4 va a ser algo casi cuadrado. Y efectivamente es algo casi cuadrado, lo cual este Open Gate te permite luego, pasando la imagen por la aplicación Quick, te permite elegir la versión vertical o la versión horizontal de la misma grabación. Eso es el Open Gate. Y también puedes grabar 4K, tienes varios modos de grabación, tienes foto, tienes secuencia con la que puedes hacer unos timelapses maravillosos. Lo que pasa es que, claro, el problema es que si te compras una lente que sea como esta, por ejemplo, que es la que me ha venido, no tienes zoom y por lo tanto vas a tener que hacer un plano muy general. Luego, si grabas a 8K, vale, puedes recortar, pero no es lo mismo. Pero bueno, yo ahí lo intenté. Luego también tenemos formato vlog, formato poca luz, que como te digo es un formato que podría tener algo de tamaño, de margen de mejora. También tenemos la cámara lenta. Cámara lenta es algo que a mí me enamoró de la Mission 1 Pro y que también me ha enamorado de la Mission 1 Pro ILS. Pero me he dado cuenta, cuidado, que lo que grabas en cámara lenta, que igual lo estoy haciendo mal, pero lo que grabas en cámara lenta no lo puedes pasar directamente al ordenador mediante cable, que es lo más fácil, porque así pues lo pongo yo en mis programas de edición y ya en Premiere, lo que sea. Pero cuidado, que se te graba en 4K a 120 frames por segundo, por ejemplo, y no lo vas a tener en cámara lenta. Si lo quieres en cámara lenta, lo tienes que pasar por la aplicación Quick. Y cuidado también, como pasaba con la Mission 1 Pro, también hay que advertir que las grabaciones de esta cámara solo son en formato H265, es decir, el famoso HEVC, el HEVC, formato súper eficiente,
pero no es 100% compatible con todos los programas y aplicaciones, por lo tanto ahí tenemos que advertirlo. Si tú quieres que las imágenes sean en H264, el MP4 compatible con todo, tienes que pasar las imágenes a través de Qik y exportarlas en formato H264. Sí, se puede hacer, pero son tantos pasos que es una cierta dificultad. Ya no es lo mismo que si pudieras grabar en H264 nativo, que eso es lo que a mí me gustaría y lo que agradecería que en una actualización pudiera llegar. Pero bueno, la cámara lenta muy buena porque es muy estable. Luego tenemos el modelo POV Deporte, que es ese pues que te permite meter la cámara, yo que sé, en un soporte para la bici, en un soporte para la moto y hacer unas imágenes chulísimas y tal. Pero ahí es donde entramos al debate. ¿Estaríamos hablando aquí de una cámara de acción? ¿GoPro considera la Mission 1 Pro como una cámara de acción? Pues yo diría que no. No es una cámara de acción, y POV Deporte, el Pop Deporte, o sea, cámara subjetiva, es un modo más pensado para deporte, para grandes vibraciones, para grandes sacudidas, para poner la cámara en riesgo. Tú pillas la Giro 13 y te la puedes llevar a saltar en parapente o te la puedes llevar a hacer motocross. Pero ¿sabes qué me ha pasado? Que con esta no me he atrevido. No me he atrevido porque me da la sensación de que los objetivos y las lentes son como más delicados y yo prefiero utilizarla como grabando imágenes de tomas pues cinemáticas, planos de recurso, planos generales, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, cada uno sabrá para qué la quiere utilizar, pero yo te digo, si a ti te gusta grabar planos espectaculares, perfecto, siempre y cuando tengan movimiento moderado. Y vamos a entrar ahora a hablar del tema de los movimientos. Aquí me encuentro yo con algo que creo que es muy importante que sepas. Esta cámara, a pesar de ser una cámara con lentes intercambiables, y sabemos que hay muchas lentes intercambiables que tienen autoenfoque automático, no hay ningún objetivo que tenga autofocus que sea compatible con esta cámara. Y me explico. Yo, por ejemplo, ahora mismo este vídeo me lo estoy grabando con una cámara Lumix, con un objetivo Leica guapísimo que me compré hace muchos años, que me funciona a la perfección, pero que se basa en una montura con contactos electrónicos y que se basa en el funcionamiento electrónico para poder enfocar y desenfocar. Es decir, que si tú le pones enfoque automático, la cámara, el cuerpo de la cámara, tiene que tener compatibilidad con enfoque automático. Y si lo pones en manual, por lo que yo sé, no estás moviendo la lente manualmente del todo, sino que le estás dando la orden tú con tu giro del dial para que la cámara enfoque según tú le estás diciendo. Pero todo es electrónico. ¿Y qué me pasó? Que yo le quise poner ese objetivo, este que estás tú viendo a través de él, porque es micro 4 tercios, no necesita adaptador. Puedes ponerle adaptador si quieres, ¿eh? Y se lo quise poner aquí y me encajó perfectamente, pero ¿qué pasa? Que no pillaba el foco ni de coña. Porque yo movía el aro de enfocar y no enfocaba nada, la lente no se movía. En resumen, esta cámara no tiene contactos electrónicos, por lo tanto, solo puedes usar lentes que tengan enfoque manual puro. Enfoque, que tengan zoom manual puro, que tengan apertura manual. Todo esto vas a tener lo que hacer con estas manitas y con tu arte como cinematógrafo. Es decir, no te vas a poder fiar de que la cámara enfoque sola, porque a la que se te mueva la persona un poquito, se te va a salir de foco y vas a arruinar el plano. ¿Qué puedes hacer? Vale, puedes enfocar a infinito. Vale, enfocamos a infinito, pero ni siquiera así yo personalmente he conseguido unos enfoques óptimos que teóricamente enfocando a infinito lo enfocas todo, pero no acaba de ser así, o al menos a mí no me ha salido. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Vale, nos lo vamos a grabar a fuego. Tienes que tener experiencia como fotógrafo o videógrafo y tienes que tener una cierta destreza con el enfoque manual para tener esta cámara. Si tú lo tienes, esto te va a ir perfectísimo, y además si tienes los objetivos y las lentes que necesitas tener. Si hubiese tenido algunos objetivos más o incluso alguno con zoom, pero es que ni así, porque es que necesitas enfocar manualmente y ahí es donde yo pues fallo. Entonces, planos estáticos, perfecto. Fotos, perfecto también, porque
en fotos se usa más el enfoque manual y puedes sacar unas fotos muy guapas. En mi caso, muy de cerca, eso sí. Es una cámara indicada para fotógrafos que no quieran algo muy bestia. Aquí lo que tienen es el súper objetivo y luego la cámara lo procesa todo perfectamente para tomas generales, para B-roll, planos de recurso y bueno, lo que te digo, ¿no? Planos artísticos y que sean bastante estáticos, ¿no? Esas cámaras lentas, esos time-lapse. Tiene muy buena estabilización porque tiene Hyper Smooth, que sí que es verdad que te recorta un poco la imagen, pero no pasa nada porque tienes margen de recorte, tienes un sensor bastante grande. Donde no la recomiendo, perdonadme que me repita más que el ajo, es en temas de planos y tomas de acción, en movimiento, donde el sujeto se acerca o se aleja, y mucho menos en planos subacuáticos, porque atención, otra novedad, esta cámara no es resistente al agua, no es sumergible como la Mission 1 Pro o como la Hero 13, en este caso no. Esto es para expertos. Dicho esto, sí es verdad que te graba en HDR, en Hybrid Lock Gamma, te graba en color de 10 bits, te graba en GR Lock 2, que con el procesado adecuado puedes sacar el máximo partido de las filmaciones y de las tomas y del footage que grabes. Solo le tienes que pasar las LUTs adecuadas y sacarás el máximo partido de las grabaciones y con el máximo y el mejor equilibrio de color, porque además puedes poner la velocidad de obturación, el valor ISO y el balance de blancos en automático o ponerlo tú manualmente si eres muy pro, pero bueno, que tiene cosas muy automáticas, el enfoque no, pero el resto de cosas sí. Y las fotos, pues sacas fotos de hasta 50 megapíxeles en RAW, de 50 megapíxeles en RAW, de 12 megapíxeles con HDR, pero también tienes el modo super foto, que es el modo automático de toda la vida, modo de 12 megapíxeles que tienes más que de sobras para sacar unas fotos súper grandes y que te da unas fotos estupendas. En mi caso es lo que he usado yo y he tenido muy buenas fotos. Otro modo que tampoco tienes, aparte del modo inmersión, es el modo de seguimiento del sujeto. ¿Por qué? Pues precisamente porque al ser de lentes intercambiables sería un pitote conseguir eso y sería un mérito, sería un logro, pero es muy complicado técnicamente. Y tampoco tiene, por también una cuestión de lentes, el bloqueo del horizonte. Vamos terminando y te digo el precio. Atención, porque el precio de salida, precio oficial de venta al público del cuerpo, solo el cuerpo de la Mission 1 Pro ILS, es de 699 euros, pero si tú eres suscriptor de GoPro, aquello que tienes la nube y tienes algunos beneficios más y tal, que siempre la aplicación de GoPro siempre te dicen suscríbete, 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 pesados, tío. Pero bueno, si tú eres suscriptor, tendrás un precio de 599, no 699, y a partir de ahí le sumas el precio del objetivo que te quieras comprar. Si tú ya tienes objetivos micro 4 tercios que sean únicamente, exclusivamente manuales, puedes intentarlo a ver si te funciona, porque no te lo puedo garantizar. En la página web de GoPro hay una lista de objetivos que son compatibles con la GoPro Mission 1 Pro ILS. Y hasta aquí la Mission 1 Pro ILS. Nos vemos en el próximo vídeo y si quieres más, pásate por el de la Mission 1 Pro, que todavía te digo más cosas. ¡Hasta luego!